En octubre de 2025, tras el anuncio de un alto el fuego, el flujo de desplazados masivos que durante 2 años había sido un éxodo sistemático hacia el sur comenzó a invertirse. Miles de familias con esperanza renovada emprendieron el regreso al norte de Gaza, pero este retorno no marca el fin del desplazamiento, sino el inicio de una nueva fase de desposesión aún más devastadora. En este programa exploramos el fenómeno del urbanicidio, la erradicación deliberada de la infraestructura civil palestina. No se trata solo de edificios caídos, sino de la destrucción sistemática de las arterias de una sociedad. La población no encuentra refugio, sino un paisaje donde las huellas de la vida cotidiana han sido borradas por completo. De acuerdo con informes de la ONU, la Franja de Gaza ha sufrido la pérdida de más del 80% de su infraestructura civil, dejando a cientos de miles sin acceso a servicios básicos. Lo que los palestinos encuentran ahora es un territorio donde incluso el derecho a un hogar se ve truncado por una geografía diseñada para ser intransitable. Hoy, el silencio de las armas ha dado paso a una lucha aún más feroz por la supervivencia en un espacio donde las líneas del mapa han sido desdibujadas y familias, fragmentadas por un sistema de control cada vez más implacable, deben enfrentar un nuevo capítulo de su exilio forzado. Mientras Donald Trump y Abdel Fattah el-Sisi celebraban el pretendido acuerdo más grande de la región en la cumbre de Sharm el-Sheikh, Palestina ya estaba reducida a un estado terminal. A meses de ese pacto, expertos como Tom Fletcher advirtieron que la diplomacia de octubre de 2025 llegaba sobre un territorio devastado. El acuerdo de paz no marcó el fin de la tragedia palestina, sino su consolidación. Se firmó una paz administrativa sobre un paisaje de desolación donde la infraestructura había sido erradicada por completo. El cese al fuego no trajo alivio. El silencio de los cañones permitió una nueva forma de asfixia, haciendo imposible el retorno digno de los palestinos. Este es el precio de una paz que, en lugar de restaurar, condena. La entrada en vigor del anuncio de un alto el fuego en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025, tras meses de parálisis diplomática, activó el movimiento de miles de personas. Durante 2 años, el flujo de desplazados fue exclusivamente hacia el sur, pero ahora con la tregua, miles de familias regresan al norte de la franja. Sin embargo, este retorno no marca el fin del desplazamiento, sino una nueva fase de desposesión. Antes de este respiro diplomático, las condiciones eran críticas. La población sobrevivía bajo un asedio total, sin hospitales funcionales y con la ayuda humanitaria bloqueada sistemáticamente. Hoy, al cruzar los puestos de control, los palestinos no encuentran sus hogares, sino un paisaje de urbanicidio, donde la infraestructura civil ha sido completamente erradicada. En mayo de 2025, meses antes de que las armas callaran, las Naciones Unidas ya advertían sobre una catástrofe humanitaria sin precedentes. Más del 80% de la infraestructura de Gaza había sido destruida, dejando a más de 2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin acceso a lo más básico. Hundreds of thousands of Palestinians have again been forcibly displaced and confined into ever-shrinking spaces. As 70% of Gaza's territory is either within Israeli militarized zones or under displacement orders. As my colleague from the FAO will explain, every single one of the 2.1 million Palestinians in the Gaza Strip face the risk of famine. Todo se ha producido tan bien que ni siquiera era posible pensarlo. El hecho de estar todos aquí, todo se ha llevado a cabo y todo el mundo está contento, todo el mundo está contento. Es algo que nunca he visto antes. He firmado otros acuerdos y la gente no le importaba tanto. Grandes acuerdos son los que he firmado, pero creo que este está despegando muy rápido. Creo que es el acuerdo más grande que ha habido en los últimos años y el que ocurrirá nunca. De hecho, estamos hablando de Oriente Próximo, el acuerdo más complicado de región. Pero más allá de la retórica de éxito y el triunfalismo de Washington, el acuerdo necesitaba un ejecutor en el terreno que entendiera la profundidad de la herida.
Egipto, como mediador clave y vecino directo, asumió la responsabilidad de transformar las palabras del acuerdo en ladrillos y esperanza real. El presidente Abdel Fattah al-Sisi subrayaba en ese mismo encuentro que la firma era apenas el inicio de una carrera contra el tiempo para rescatar a un pueblo de las ruinas, un compromiso que buscaba dar un horizonte a quienes lo habían perdido todo. Tenemos que expresar nuestro alivio y felicidad tanto en Israel como en las calles de Gaza o en el mundo entero después de haber alcanzado este acuerdo que elimina la guerra. De hecho, se trata de una evidencia que muestra que la única opción para los pueblos es la paz. Valoramos también su interés en acabar la guerra en Gaza. Egipto trabajará codo con Estados Unidos y también con los demás colaboradores durante los próximos días para allanar el camino a los prolegómenos de la reconstrucción sin más tardar. Y de esta forma deseamos una pronta recuperación y también reconstrucción que se basará en el plan para acabar con la guerra en Gaza, para de esta forma permitir darle esperanzas a los palestinos. La paz no puede completarse hasta que nuestras manos se extiendan para salvarlos de la devastación. Las palabras de optimismo de la cumbre chocan con la dura realidad del invierno en Gaza. Mientras el plan de reconstrucción de El Cairo comienza a canalizar fondos, los palestinos que regresan al norte no encuentran ciudades, sino cementerios de hormigón. El acuerdo más grande de Trump y la esperanza del Sisi enfrentan ahora su prueba más difícil: demostrar que la paz no es solo la ausencia de bombas, sino la posibilidad de regresar a un hogar. Pero el desplazamiento no terminó con la paz, se transformó. Lo que en mayo fue una huida del fuego, en octubre se convirtió en una procesión de sombras hacia ciudades que ya no existen en el mapa. Al llegar a los límites de la ciudad de Gaza y Khan Yunis, los palestinos retornados se enfrentaron a un fenómeno que los urbanistas han denominado topocidio. No hay calles transitables, solo cañones de escombros que alcanzan hasta 3 metros de altura. La movilidad humana se ha vuelto circular. Miles de personas regresan al norte solo para descubrir que instalarse en sus hogares es imposible, viéndose forzadas a desplazarse nuevamente hacia campamentos improvisados en las zonas de exclusión militar. Este no es un retorno, sino una huida sin destino, atrapados en un ciclo sin fin. El acuerdo de paz del 13 de octubre trajo consigo una nueva arquitectura de control. A pesar de la tregua, el flujo hacia el norte está filtrado por puestos de control biométricos operados bajo la supervisión de la nueva Fuerza de Seguridad Transitoria. Para muchos palestinos, volver a su hogar significa someterse a un escrutinio que fragmenta aún más a las familias palestinas, separando a quienes pueden cruzar de aquellos que siguen marcados por la burocracia de la guerra y los horrores del genocidio. Diciembre de 2025. El optimismo generado por la cumbre de El Cairo se congela bajo el peso de la necesidad. El invierno ha golpeado con una hazaña inesperada a los desplazados internos que viven en los esqueletos de hormigón de lo que alguna vez fueran escuelas y hospitales. Sin energía eléctrica, sin calefacción y con sistema de alcantarillado colapsado, el desplazamiento forzado ha dado paso a una crisis de supervivencia estacionaria. Lo que Tom Fletcher, coordinador de la ONU para Ayuda de Emergencia, mencionaba en mayo como una tragedia inminente, hoy sigue siendo un territorio donde respirar es el único derecho que no requiere un permiso. Más de 2 millones de personas continúan atrapadas en condiciones extremas, sin acceso a lo más básico: agua, comida o atención médica. El retorno no es solo un reto logístico, es una crisis de identidad profunda. Familias que poseían escrituras de hogares que hoy son polvo vagan por el norte de la franja intentando localizar el lugar exacto donde quedaban sus vidas. El paisaje es tan irreconocible que la cartografía tradicional ha fallado. Ya no se busca una calle o un número, se busca una sensación, una raíz. El pueblo palestino está habitando un mapa que ha sido borrado, intentando escribir su historia sobre una página de ruinas. Aquel mapa de confinamiento que Tom Fletcher describió a mediados de 2025 no ha desaparecido con la firma de la paz. Se ha vuelto más complejo.
Para entender por qué el retorno se ha convertido en un nuevo ciclo de desposesión en diciembre, es necesario alejarse de la narrativa emocional y observar la anatomía fría del desastre. La tregua de octubre permitió que las cámaras se retiraran, pero dejó atrás una geografía alterada donde el clima y la estadística son ahora los nuevos frentes de batalla para la población palestina. La geografía no es un escenario neutral, sino una herramienta de control. A finales de 2025, la destrucción del 80% de los sistemas de drenaje en la Franja de Gaza convirtió fenómenos climáticos como la tormenta Byron en catástrofes humanitarias deliberadas. El análisis de la violencia ambiental muestra cómo la eliminación sistemática de la red eléctrica y de las plantas de bombeo garantizó que Gaza fuera inhabitable bajo el rigor del invierno. La Fuerza de Ocupación israelí, al restringir la entrada de maquinaria pesada, transformó la emergencia hídrica en un bloqueo permanente. Los testimonios de los residentes no hablan de un simple infortunio climático, sino de las consecuencias de un urbanicidio diseñado para que el barro y las enfermedades completen el trabajo iniciado por las bombas. El testimonio de un habitante resume la desolación. Dijo: "No reconozco mi propio barrio. Debo cargar mis pertenencias pieza por pieza a través de los escombros". Este relato refleja, por ejemplo, la desorientación de una nación entera que ya no se reconoce a sí misma. El análisis de estas voces nos revela una verdad escalofriante. La resiliencia palestina en el post-genocidio de 2025 es, ante todo, una lucha contra el borrado de su identidad. Al cierre de diciembre de 2025, las cifras de desplazados en Gaza son innegables. Según los últimos reportes de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina, entre 1.7 y 1.9 millones de personas mantienen su estatus de desplazados. Esta es una masa humana atrapada en un mar de ruinas. Aunque el flujo hacia el sur se detuvo tras la cumbre de octubre, el fenómeno de la migración de retorno no ha generado nuevos asentamientos críticos en el centro y norte de Gaza. Zonas como Al-Mawasi, antes rurales y tranquilas, ahora presentan densidades de población que superan los estándares de seguridad internacional. El propio Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, advirtió que el presupuesto de ayuda es solo la mitad de lo necesario para enfrentar esta nueva fase de la tragedia. Al caminar por lo que alguna vez fueron barrios vibrantes, Fletcher describió un paisaje que desafía la lógica humana, donde la esperanza se enfrenta a la cruda realidad de la escasez. Pasé por aquí hace 7 u 8 meses cuando la mayoría de estos edificios aún estaban en pie para ver la devastación. Esta es una gran parte de la ciudad, un verdadero desierto, y es absolutamente devastador verlo. Es indescriptible. Ese desierto de hormigón triturado es el escenario donde hoy se intenta implementar un plan de rescate. No se trata solo de política, es una cuestión de ingeniería básica contra la mortalidad. La carencia de electricidad no es un inconveniente, es una barrera que impide bombear agua limpia y procesar desechos, convirtiendo cada calle en un foco potencial de epidemias. Fletcher ha delineado una hoja de ruta crítica de 60 días para intentar estabilizar lo que parece ser una caída libre hacia el colapso sanitario. Se trata de una carrera contra el tiempo y la mortalidad, donde el restablecimiento de la electricidad es el primer paso para una cadena de supervivencia que parece imposible de articular en un terreno tan herido. Es la realidad física del norte de Gaza, donde la destrucción ha sido tan absoluta que la cartografía ha perdido todo sentido. Las calles ya no son reconocibles. Los puntos de referencia han desaparecido bajo millones de toneladas de escombros. Para los palestinos que regresan, el primer desafío no es la reconstrucción, sino la orientación. Es el testimonio de quienes, con la esperanza de la tregua de octubre, volvieron solo para perderse en sus propios barrios.
La situación es muy difícil. Llegué aquí y no reconocí la zona. Le pregunté a la gente, ¿dónde estamos? Me respondieron, estás en la calle Al-Dadó. Esta no es la calle Al-Dadó. Miré a la derecha, a la izquierda y no reconocí nada. Apenas encontré mi casa con gran dificultad. Cuando llegué aquí, dejé nuestras pertenencias a unos 150 metros de distancia y las cargué todas a mano, pieza por pieza. Cargar la vida pieza por pieza es la única logística posible en un terreno donde los vehículos no pueden transitar. Ante esta parálisis, la ONU intenta ejecutar una hoja ruta crítica de 60 días. No se trata solo de política, sino de una cuestión de ingeniería básica contra la mortalidad. Necesitamos restablecer el suministro eléctrico para poder empezar a restaurar el sistema de saneamiento. Tenemos un plan masivo de 60 días para aumentar el suministro de alimentos, distribuir 1 millón de comidas diarias, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar tiendas de campaña de invierno y lograr que cientos de miles de niños regresen a la escuela. Es una tarea enorme, pero se lo debemos a la gente de aquí que ha sufrido tanto. Pero mientras los planes se diseñan en oficinas de Ginebra o El Cairo, el calendario de la naturaleza no espera. Las lluvias torrenciales de este diciembre han golpeado los campamentos de refugiados con una violencia que la infraestructura inexistente no puede contener. El optimismo de las cumbres de paz se disuelve cuando el agua, mezclada con el lodo de las ruinas, entra en las tiendas. El invierno de este 2025 ha llegado con una crueldad particular para quienes regresaron al norte confiando en la tregua. La paz no ha traído techos, sino lodo. El sistema de alcantarillado, destruido sistemáticamente durante meses de asedio, ha dejado de cumplir su función, convirtiendo cada lluvia en una inundación de aguas negras. Para Ahmad al-Baghdadi, un residente que regresó al norte buscando su hogar, la paz no ha traído alivio, sino una lucha primitiva contra los elementos. Hoy solo tiene una pala para defender a su familia. Describe una situación que supera el límite de lo soportable. Nuestra situación se ha vuelto insoportable. La inundación nos ha dejado sin nada, sin ropa de cama y sin nada dentro de la tienda, que se nos ha venido encima. Lo que ves fuera dentro es aún peor. Nuestra situación es trágica, es peor que mala. ¿Cómo hemos acabado aquí? ¿Qué podemos hacer aparte de tomar una pala, perseguir el agua y construir barreras de arena? Es lo único que podemos hacer. La pala y la arena son las únicas herramientas de defensa para un pueblo que, tras sobrevivir a años de bombardeos, ahora se enfrenta a la asfixia del invierno. El hacinamiento en zonas inundables como Sheikh Radwan ha creado una geografía del desastre, donde el concepto de hogar ha sido destituido por una balsa de lona. Ayman Abu Mailek, rodeado por las pertenencias flotantes de su familia, lanza un grito que resume el sentimiento de abandono. El agua ha inundado nuestra tienda y toda nuestra ropa de cama está flotando. Es casi como si necesitáramos un bote. Mira nuestra ropa de cama, mira cómo se ha hundido y observa nuestra situación actual. Hacemos un llamado urgente al mundo entero para que nos apoye. Somos un pueblo herido e indefenso y no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Esa tragedia que Ahmad y Ayman viven en sus tiendas tiene un nombre técnico en los radares de este diciembre de 2025, la tormenta Byron. Este sistema frontal ha golpeado una Gaza donde la infraestructura civil ha sido erradicada deliberadamente. El urbanicidio perpetrado por el Estado de Israel no se limitó a derribar edificios. Consistió en destruir las arterias de la ciudad. Sin bombas de achique y con los colectores de agua triturados por meses de bombardeos, Byron ha convertido la franja en un lodazal tóxico. La inundación no es un accidente climático, es el resultado de un diseño de destrucción que busca hacer la vida palestina imposible, incluso en tiempos de tregua. Las palabras de Ayman resuenan como una acusación contra la lentitud de la respuesta internacional. La responsabilidad a la que alude es el nudo gordiano de este conflicto, un pueblo civil atrapado en una destrucción que no provocó. El mundo asiste a una paradoja cruel. Existe un alto el fuego, pero no existe la seguridad humana. La inundación de los campamentos es el síntoma final de un sistema de saneamiento erradicado, donde el agua lluvia, que debería ser vida, se convierte en un agente de desposesión. En medio de la devastación, la comunidad está unida en la lucha por la supervivencia. Con la infraestructura dañada y los recursos limitados, cada día presenta nuevos desafíos.
Las familias que regresaron al norte se enfrentan ahora a inundaciones buscando refugio donde puedan. Es una prueba de resistencia en condiciones extremas. Las tormentas inundan los campamentos y las restricciones israelíes sobre la entrada de maquinaria pesada y tuberías condenan a los retornados a vivir en un lodazal tóxico. Es una tierra saturada de contaminantes que hacen que el derecho al retorno también sea un derecho a la enfermedad. La paz de los escombros ha demostrado ser un escenario tan hostil como el propio conflicto, donde el Estado de Israel, a través de la omisión de auxilio y bloqueo de infraestructuras vitales, prolonga la agonía de una población que ya no tiene dónde retroceder. El 2026 no asoma como el año de la reconstrucción, sino como el año de la supervivencia básica en un territorio fragmentado y ahora anegado. Pero mientras el mundo debate en despachos lejanos sobre cifras de reconstrucción y planes de 60 días, en los campos inundados de Gaza se libra la batalla más real de todas, la de mantener la dignidad a flote cuando el mapa entero se ha hundido. El barro que ha dejado la tormenta Byron eventualmente se secará, pero la geografía de la injusticia que ha quedado al descubierto tardará generaciones en sanar. La paz en Gaza no puede ser solo la ausencia de explosiones. El recorrido por la crisis de 2025, desde la desolación del hambre hasta las devastadoras inundaciones de la tormenta Byron, nos deja una lección urgente. La reconstrucción no es solo un acto de ingeniería, es un acto político de justicia. Mientras los fondos internacionales avanzan con lentitud y los bloqueos a materiales básicos siguen vigentes, el pueblo palestino vive un mientras tanto que amenaza con convertirse en un siempre. Más de 2 millones de personas siguen atrapadas bajo condiciones extremas, sin acceso a necesidades básicas como electricidad, agua potable y atención médica. De hecho, el futuro de Gaza no se decidirá solo en mesas de negociación, sino en la capacidad de devolverle a su gente lo que les ha sido arrebatado, es decir, el derecho a un territorio habitable. No es solo la reconstrucción física lo que está en juego, sino la posibilidad de restaurar la dignidad humana en un lugar que sigue siendo borrado del mapa. De esta manera llegamos al final de este episodio. Como siempre, la invitación para vernos la siguiente semana con más de Entre Fronteras. Hasta entonces.